Muy buenas tardes o buenas noches. Gracias en primer lugar al doctor José Manuel Silvero por la invitación para participar por segunda vez consecutiva de este coloquio tan importante, tan relevante, tan significativo para avanzar en la reflexión con respecto a los temas eje de este encuentro. Agradezco también la hospitalidad del querido Javier y del querido David de Leana, siempre abiertos a recibir más que al coloquio a las ideas, a los pensamientos, a los debates que se generan en este espacio, que hay que reconocer es un espacio consolidado y ganado para la reflexión. Como ya anticipaban las personas que me precedieron en el uso de la palabra, este año, el 4 de noviembre, se cumplió el centenario de la promulgación de la Ley 689 del año 1924, por la cual se aprobó la reforma educativa propuesta por el maestro Ramón Indalecio Cardoso, entonces director general de escuelas. Hay que decir, para entender este proceso, hay que decir un par de cosas, hay que agregar un par de notas históricas importantes. La primera es que esta reforma se aprobó por ley. Y fue aprobada por ley por pedido del presidente Eligio Ayala, previo dictamen del Consejo Nacional de Educación, porque decía el presidente Eligio Ayala que si era ley no iba a ser modificado su contenido tan fácilmente. La idea de Ayala era que este proyecto se consolidara, se fortaleciera, y para eso entendían que la ley respondía mejor a esta necesidad, porque un decreto puede ser cambiado por un presidente de la República, pero una ley necesita debate, necesita diálogo, y entonces se hace más difícil cambiar una ley. Hay que decir también que esta reforma no concluyó. El peso de los hechos históricos en el Paraguay, sucesivas revoluciones, primero la Guerra del Chaco, luego una serie de revoluciones a fines de la década de 1930, la dictadura de Morínigo en el 40, la inestabilidad política entre el 47 y el 54, hicieron que simplemente esta reforma muriera de inanición, podríamos decir. Es decir, no se alimentó de esta reforma y terminó simplemente desapareciendo. Recién en el año 1957 se establece un nuevo sistema educativo apoyado por la UNESCO, pero este sistema no hizo una revisión de una reforma que ya no existía más y que simplemente las circunstancias políticas habían hecho desaparecer. Esa es una primera nota histórica. La segunda nota histórica es que en aquellos años la máxima autoridad educativa no era el ministro de Instrucción Pública, era el director general de escuelas. Este momento de la historia de la educación paraguaya es, entiendo yo, lo que llamamos un periodo pedagógico. El Consejo Nacional de Educación era presidido por el director general de escuelas, el ministro de Instrucción Pública tenía voz, pero no tenía voto, lo único que hacía era refrendar los actos administrativos, y los integrantes de este consejo necesariamente, aun cuando fueran del Parlamento, algunos de ellos tenían que haber pasado por algún tipo de formación o experiencia pedagógica. Por eso le llamamos la etapa pedagógica de la educación paraguaya. El centro de la discusión educativa es la pedagogía. Ciertamente no era una generación que ignoraba las condiciones sociales de la educación, pero su énfasis no estaba puesto en el mejoramiento de estas condiciones. Cuando leemos documentos de época y dicen las familias pobres del Paraguay no llegan hasta la escuela por falta de caminos,
Eso no se considera que sea un problema del sistema educativo, ese es un problema del Ministerio del Interior y en aquel momento del Departamento de Obras Públicas del Ministerio del Interior. No existía el Ministerio de Obras Públicas. Lo mismo cuando se decía que las familias o los chicos tenían anquilostomiasis, eso se consideraba una parte responsabilidad del sistema educativo en el sentido de educar para la prevención, pero básicamente era una política sanitaria enfrentar la anquilostomiasis. Entonces, el énfasis del sistema educativo estaba puesto en el desarrollo pedagógico. Cuando veamos publicaciones de época, vamos a ver artículos sobre cómo enseñar matemáticas, cómo enseñar historia, cómo enseñar geografía, cómo enseñar correctamente ética o anécdotas morales, como se le llamaba en aquellos años. Ese es el centro de la acción educativa. Por eso nosotros decimos la reforma del maestro Cardoso y no del ministro de Instrucción tal en esa época, porque no sería apropiado, no describiría lo que en realidad pasaba dentro de la educación, mencionar al ministro tal o cual. La figura central es el director general de escuelas. Ahora bien, esta reforma que arranca oficialmente en el año 1924 con la ley 689 se inicia cuando Cardoso asume el cargo de director de escuelas en el año 1920-21 bajo la presidencia de Manuel Gondra. Es la única vez que Cardoso acepta un cargo no magisterial en ese momento de su vida o hasta ese momento de su vida. Cardoso había iniciado su acción pedagógica como docente en el año 1895, cuando fue a Asunción desde Villarrica buscando un futuro mejor. Quería concluir el bachillerato en el Colegio Nacional y en la medida que estaba concluyendo el bachillerato comenzó a enseñar en algunos establecimientos privados. En 1896 se inscribió en la recientemente abierta Escuela Normal de Maestros y egresó en el año 1898. Hay que decir que ese año de 1898 él cursó de manera libre sus estudios de magisterio porque el superintendente de escuelas, Enrique Solano López, le envió a Cardoso a dirigir la escuela de varones de Villarrica y le dijo: vas a terminar tus clases de la normal siendo director, estudia allá, prepárate allá, vení solamente para el examen. Y Cardoso se graduó de maestro siendo director de la escuela de varones de Villarrica. Cuando él acepta el cargo en el año 1921 ya había rechazado varios cargos antes, incluso rechazó ser senador. A Cardoso le llegaron a elegir senador y se presentó a la primera sesión como senador electo solamente para decir: yo quiero seguir siendo maestro, no me interesan los cargos electivos. Entonces dejó de lado la posibilidad de ser el senador de la nación. Se le habían ofrecido muchos otros cargos en el medio, cargos altos en la dirección de correos y telégrafos, en fin. Toda su vida quería ser maestro de aula, esa era su vocación, hasta que el presidente Gondra le dice: si no quiere ser director general de escuelas y llevar todo lo que hasta ese momento había desarrollado, 22 años de magisterio, a una escala nacional. Y ahí es cuando acepta Cardoso la oferta de Gondra. Luego se produce la crisis política de 1921, que va a desembocar en la guerra civil de 1922-23, y allí es donde la acción de Cardoso tiene que parar por la fuerza, porque la revolución de 1922 consumió gran parte de los recursos educativos. Una gran cantidad de escuelas fueron destruidas por el combate, bibliotecas saqueadas, mobiliario saqueado, maestros movilizados para perseguir a los revolucionarios, alumnos jóvenes de los colegios nacionales, sobre todo listos para enfrentar a tropas o militares en uno de los bandos. Fue hasta ese momento la guerra más grande y sangrienta que tuvo el Paraguay. Luego sería superado en desgracia y en tragedia por la revolución del 47. Pero hasta ese momento fue la guerra civil más destructiva que tuvo el país. Pero en ese momento Cardoso empezó a escribir los primeros documentos de la reforma. Es decir, en ese intervalo causado por la guerra, Cardoso escribe los fundamentos de la reforma y toma algunas decisiones importantes
que vamos a ver a continuación y que son los conceptos fundamentales de su reforma. Mi idea es reivindicar la figura de Cardoso no solo como un líder pedagógico, que sin ninguna duda lo fue, tanto a nivel nacional como internacional, pero mi idea es reivindicar el carácter innovador de su pedagogía. Ahí es donde quiero que nos concentremos y pongamos el énfasis, porque nuestra intención es mostrar que a pesar del tiempo transcurrido, 100 años, algunas propuestas todavía pueden ser utilizadas siempre y cuando resignifiquemos estas propuestas de acuerdo con el tiempo que vivimos, actualicemos estas propuestas de acuerdo con el tiempo que vivimos. Aprovecho para comentarles que para el año que viene también el Ministerio de Educación va a declarar el año del centenario de la reforma de Cardoso y vamos a premiar a experiencias pedagógicas innovadoras con el nombre del maestro. Para que, justamente, para llamar la atención sobre el carácter innovador, la necesidad de innovación educativa y la existencia de prácticas innovadoras en las aulas paraguayas. Prácticas que no conocemos, prácticas que no sistematizamos, prácticas que ignoramos, pero que están allí. Y nuestra idea es mostrar y elevar y prestigiar estas prácticas. Vamos a ver algunos conceptos de la escuela activa, vamos a ver la implementación de la reforma. No me voy a quedar mucho en los detalles administrativos de implementación, me voy a quedar en los detalles pedagógicos de la reforma del 25, algunas críticas que se le hicieron y cómo concluyó esta reforma. Entonces nuestra intención es esta, identificar los hechos y los procesos más importantes de la reforma que comenzó en el año 1922 y se materializó como ley en 1924. Es una época de una gran producción literaria de los maestros. Los maestros son escritores de su propia experiencia. A diferencia de hoy, en que casi no hay tiempo material incluso para pensar la propia experiencia, en aquella época sí que había. Y hay una cantidad de revistas escolares publicadas en aquel momento donde hay experiencias de maestros que cuentan esto: cómo enseñar matemáticas, cómo enseñar historia, cómo enseñar geografía, cómo enseñar moral, cómo enseñar salud. Y ellos están describiendo, a veces con un carácter muy normativo, están diciendo el deber ser, y otras veces están contando cómo hicieron ellos. Y tenemos para eso las revistas educativas de aquellos años. Incluso aparece la primera revista escolar paraguaya para niños, que es la revista Cabureí. Esa revista Cabureí fue dirigida por el maestro Juan Ramón Dalquis, apareció durante 4 años y tiene algunos elementos dirigidos a los maestros. Tiene lecciones, mensajes para niños, mensajes para los adultos, juegos. Una revista infantil que nos pudiera parecer típica, pero cuando leemos su vocabulario es casi el de un adulto, ¿sí? Por la época. Es la época en que los niños todavía le decían usted a su papá, el papá le trataba de usted a los hijos. Entonces la revista refleja ese mismo tono, con ese mismo vocabulario. Una revista isoindígena que aparece en Yaguarón, de manos del maestro Ramón Bogarín Arámbulo, maestro rural. Imagínense producir una revista en Yaguarón que no tenía vías de comunicación directa con Asunción en aquellos años. Había que salir a Pirayú a tomar el tren, o había que ir a cualquier otra ciudad, otro camino, para llegar a Asunción e imprimir la revista acá en carreta, venía el maestro. La proeza que significa que esa revista haya salido desde 1921 hasta 1965. Es toda una proeza. Es una revista extraordinaria. Para los estudiantes de lengua guaraní, mi querido David, tiene que ser material imprescindible, porque el maestro Bogarín inclusive rescató cómo se castellanizaron los apellidos guaraníes. ¿Qué apellido guaraní era tal apellido en castellano? Una cosa extraordinaria. Él tenía formación de maestro, pero como era un gran autodidacta, tenía una formación en lingüística también muy interesante. Y había artículos de los hijos de Bertoni también en la revista, lo cual le da un considerable valor para estudiar la historia de la lingüística guaraní y de la antropología paraguaya en general. Y luego la revista oficial La Nueva Enseñanza, que reemplazó a algunas revistas anteriores y otra vez es un compendio extraordinario de clases. Ahora,
¿Cuáles son las bases de la reforma? Cardoso no era únicamente un maestro. Hay que entender que esta idea del periodo pedagógico de la educación paraguaya significa que el maestro no es solo alguien que enseña, es alguien que está pensando la pedagogía, que está pensando quién es el sujeto que va a enseñar, quién es el sujeto que va a aprender, cómo se establece el vínculo de aprendizaje entre ambos. No está pensando solo en hacer las cosas, sino está reflexionando sobre cómo hacerlas. Entonces, Cardoso es un optimista naturalista. Él dice, el ser humano puede ser mejorado por la educación. La educación puede cambiar inclusive las limitaciones. Voy a utilizar un término de época, pero es así. Las limitaciones de la raza. En aquellos años 20, 30, el Paraguay quería inmigrantes europeos, porque decía el europeo es superior al latinoamericano, es más trabajador, produce más, es más eficiente, y creían que era una cuestión genética, una cuestión racial. Cardoso dice no, en ausencia del elemento europeo que no venía a migrar aquí como en Argentina y en Uruguay, dice Cardoso, la forma de hacerlo es nutriéndolo y educándolo correctamente. Nosotros podemos mejorar al sujeto paraguayo mediante una mejor alimentación o mediante una buena educación. A eso se le llama autogenia. El individuo mejora por sí mismo, no por mezclas con otros individuos. Y Cardoso es un optimista en ese sentido, en el sentido de creer que el ser humano puede mejorar por la educación. Ahora, ¿cuáles son los conceptos centrales de la reforma? El documento de la ley 689 es un documento así de grueso. Allí está todo lo que necesitamos saber, la descripción de los programas, las bases, de manera que lo que yo les muestro es un resumen, pero muy apretado, de un documento muy extenso. El centro de la pedagogía de Cardoso es el trabajo. ¿Por qué el trabajo? En aquella época comenzaba esta idea de que la educación se tiene que basar en los intereses del niño, no en el programa de estudios, no en lo que el maestro sabe, sino en los intereses del niño. Este es un cambio paradigmático fundamental en la educación. Deja de ser didactista y pasa a centrarse en el aprendizaje. ¿Cómo se detectan los intereses del niño? Dice Cardoso. Hay dos corrientes principales. Una se detecta mediante el juego. Un profesor observador, experimentado, en varias sesiones de juego puede detectar cuáles son los intereses de un niño. El primer interés de un niño cuando va a jugar, ¿cuál es? Primero, relacionarse, su primer interés. Y segundo interés del niño en cualquier juego es que las reglas del juego sean claras. El niño lo primero que dice es trampeo, no importa si él hace la regla con sus amigos. Pero lo primero que nota es, papá, mamá, él está haciendo trampa. En aquella época se decía el sentido de justicia en los niños es innato. Un niño no puede jugar donde no hay reglas. Instintivamente, dice la teoría de época, el niño intenta que haya reglas. Esa es una manera de descubrir los intereses del niño. La otra manera, dice Cardoso, es mediante el trabajo. Uno le asigna una tarea a un niño, le dice que haga algo útil, le hace que esa tarea sea interesante y el niño trabaja. ¿Cuál es la diferencia entre el juego y el trabajo? El juego produce un efecto de corto plazo. La alegría de jugar, la gratificación momentánea, el placer que dura un juego, el tiempo que dura un juego. El trabajo, dice Cardoso, satisface necesidades en un periodo largo de tiempo. Por eso dice que el centro de la pedagogía no puede ser el juego, porque no produce efectos de largo plazo. El trabajo sí. El niño aprende a planificar el trabajo, a seleccionar las herramientas para trabajar, a comprender el funcionamiento de las herramientas para trabajar, a fabricar los objetos, a entender las propiedades de la materia prima de algo. O sea, tiene un montón de aprendizaje el trabajo. Y sobre todo aprende eso, a producir por sí mismo aquello que necesita para vivir,
que es un concepto central en la pedagogía de Cardoso. La formación de un ciudadano no es solamente formación cívica, dice él, sino es una formación en la autonomía productiva. ¿Para qué? Para no tener que depender de otros para vivir. La gente se enojaba con Cardoso por eso. Enojadísimo todo con él. ¿Por qué? ¿Quiénes se enojaban con él? Primero los que se enojaban eran los que tenían clientela política, porque eso necesitan gente que dependa de ellos para vivir. Después se enojaban los padres de la ciudad. ¿Por qué mi hijo tiene que aprender a hacer sombrero de Caranday? Para eso hacen en el campo. Mi hijo se va a una escuela en la ciudad, tiene que ser abogado, tiene que ser médico. No le estaba enseñando a ser artesano de Caranday, le estaba enseñando a valerse por sí mismo. ¿Por qué mi hijo tiene que hacer tejido de Poiví? Si además él es hombre, no era ese el punto. El punto era aprender a trabajar para valerte por vos mismo. Entonces, ese es el primer concepto, el del trabajo. El segundo concepto es de la democracia. Cardoso, siguiendo a un filósofo estadounidense y educador que se llamaba John Dewey, dice Cardoso: la escuela es la casa de la democracia. Ahí se aprenden todos los hábitos propios de la democracia. A respetar el uso de la palabra a los demás, a hacer uso de la palabra en el momento apropiado, a aportar al bien común, a reconocer a los demás como iguales. Incluso Cardoso cambia el uniforme. El uniforme de escuela en aquellos años era azul. ¿Qué pasaba con el uniforme azul? No se veía cuando estaba sucio. El uniforme azul no se veía cuando estaba sucio, era oscuro. Entonces Cardoso no tiene mejor idea que pasar a blanco. ¿Para qué? No solamente para demostrar la igualdad de todos, sino para que los niños cuiden la pulcritud de su uniforme. El que llegaba con el uniforme sucio a la escuela, sus propios compañeros le devolvían a la casa y le decían: anda, tu uniforme de otra vez. Estoy dando algunas ideas por si alguien quiere de repente. No puedo dar las ideas, yo me olvidé que soy viceministro, yo me lo voy a decir. Entonces, la idea de igualdad estaba detrás de la idea del uniforme, y la escuela pública era la formadora de la igualdad de los ciudadanos. Entonces, esto es importante señalar, que la escuela es la casa de la democracia, dice Cardoso. Lo tercero, la cooperación, y ahí vamos a ver que se basa no solamente en un gran formador de cooperativas infantiles que se llamaba Freinet, un francés, sino que hay un método que se llama el método Winnetka, desarrollado por un estadounidense de apellido Washburn, que incentiva el trabajo en equipo. Ustedes se acordarán que en las aulas antiguas todo el mundo estaba así como estamos nosotros hoy, uno detrás de otro, ¿sí? Con el pupitre rígido, además, la silla pegada a la mesa. Todo eso va a cambiar, inclusive el mobiliario escolar va a cambiar para hacer que la escuela sea activa, que es la idea de Montessori. El niño aprende cosas tocando los objetos, sintiendo los objetos, observando los objetos, moviendo los objetos, y después de desarrollar esta intuición, el niño puede pasar a nominar a las cosas. Pero lo primero que tiene que hacer es experimentar las cosas, entender que están ahí, que tienen textura, color, olor, sabor, etc. Y luego pasa a denominar a las cosas. Por lo tanto, el niño es el protagonista de su propio aprendizaje. No aprende guiado, no aprende porque el maestro le dice, aprende porque aprende él. El maestro tiene todos los recursos para facilitar el aprendizaje, pero el aprendizaje es único siempre. Siempre aprende el sujeto. Incluso los que estamos acá hoy estamos entendiendo toda esta exposición de manera distinta, de acuerdo con nuestra experiencia, nuestra formación, nos estamos imaginando cosas diferentes, porque el aprendizaje finalmente es individual. Y este es uno de los grandes descubrimientos de la escuela activa. Y por último, Cardoso desarrolla la idea del sujeto educativo, que es un tipo de niño que él llama el niño paraguayo. Él estaba influido en ese sentido por las teorías de Bertoni, Moisés Bertoni, que revalorizó la cultura guaraní, y otras teorías nuevas, con un pequeño gran problema. Cardoso nunca aceptó que el idioma guaraní formara parte de las aulas. La gran limitación histórica de la educación paraguaya. No entender que el idioma de muchos niños en su casa era el guaraní.
e imponerle el castellano resultó para muchos, como suele decir David, una violación de los derechos del niño. Porque ya no necesito contarles justo a ustedes cómo se produce el proceso de escuchar, traducir, volver a interpretar y volver a emitir un mensaje en un idioma que no viene de uno. Entonces, todo esto se resume en esta idea fundamental de Cardoso. La escuela paraguaya tiene que ser la escuela activa del trabajo agrario y manual. Todo el contexto, todas las asignaturas, inclusive historia o geografía, se desarrollan en torno a esta idea. Cuando él enseña geografía, dice, ¿qué es la geografía nacionalista? No es aprender el nombre de los ríos, los arroyos y las montañas. Es conocer el país de donde sale la comida que voy a consumir, es conocer el país donde voy a edificar la vivienda, donde voy a vivir, el rancho donde voy a criar a mi familia, donde voy a criar y educar a mi familia, de ese rancho me voy a alimentar. Eso es la geografía para Cardoso. No aprender de memoria ríos, lagos, montañas de manera interminable, sino relacionar todos los elementos del territorio con la vida del ciudadano que habita ahí. Geografía humana podríamos decir hoy, pero es importante entender entonces que todas las materias pasan por este concepto. Historia, cuando se enseña historia, lo primero que Cardoso enseña es el valor del respeto a la ley. Ese es el primer valor. El segundo valor, el trabajo como medio para el progreso. Y el tercer valor, el testimonio de los héroes de la patria. Fíjense que el orden no es primero los héroes y después lo demás. Primero el respeto a la ley, segundo el trabajo, y en tercer lugar el respeto a los héroes y la veneración del pasado. Porque dice que un país ordenado es un país que funciona en torno a la ley y que es el trabajo, el modo en cómo se engrandece un país. El personaje histórico que más admiraba a Cardoso es Carlos Antonio López. Para él, Carlos Antonio López era el mejor mandatario que hasta ese momento había conocido el Paraguay, incluso él trabajando en el INE. Ahora, voy a mostrarles ya directamente los elementos que me interesan como innovaciones de la reforma de Cardoso. Entre 1925, 26, 27 y 28, incluso hasta el 30, muchas escuelas van a probar nuevos métodos pedagógicos en las aulas. Vamos a ver algunas de las cosas que introdujo Cardoso. Primero, un instrumento innovador. Le da a cada maestro un escrito preparado por otro maestro que se llamaba Cosme Ruiz Díaz, donde le muestra cómo festejar, conmemorar las fechas importantes del calendario. Y otra vez, todo el centro de las conmemoraciones es algo que tiene que ver con el trabajo. Por ejemplo, el Día de la Independencia dice, ¿cómo se conmemora el 14 de mayo? Dice, justo el Día de la Libertad no le podemos hacer a los niños caminar encolumnados como velas. Así dice el texto. ¿Qué vamos a hacer para honrar a la patria? Que vayan al campo más cercano o a la huerta más cercana, planten algo que quede como testimonio de su aporte a la grandeza del país y que pongan allí sus nombres y su contribución. Entonces, nada de desfiles, nada de gastos innecesarios, plantar, producir algo y poner el nombre de lo que produjeron como homenaje a la patria. Esa era la forma correcta de festejar, o apropiada de festejar el 14 de mayo, con trabajo. Entonces produce este almanaque del maestro y así para cada festividad de la época. Cardoso también es un innovador teórico. Es el primero en el Paraguay que habla del psicoanálisis y el impacto del psicoanálisis y las teorías de Sigmund Freud en la educación. Esta es una conferencia del año 1927, es la primera vez que en el Paraguay se va a hablar de psicoanálisis y su importancia educativa. Hace participar a los docentes y en 1931, con 130 docentes de todo el país, hace el segundo Congreso Pedagógico Nacional. Allí los docentes presentan su experiencia y dan a conocer a sus colegas sus trabajos para obtener su aprobación.
es el primero que hace una encuesta dirigida a niños para conocer qué piensan los niños sobre 5 preguntas que les hizo. Las preguntas que les hizo Cardoso a los niños fueron: ¿cuál será tu ideal como persona? ¿Cuál será tu ideal como ciudadano? ¿Qué profesión querrías seguir a los hombres y a las mujeres? Les entrevistó o les hizo la encuesta a más o menos 1000 niños, 500 varones y 500 niñas. Y lo que le alarmó a Cardoso de esta encuesta es que casi todos los varones respondieron que querían ser soldados. Entonces él dice: la guerra no es el medio para que los países se desarrollen. Eso le costó a Cardoso muchísimos testimonios en contra. Pero él dice: los pueblos se desarrollan en la paz. Entonces estaba alarmado por eso. Sobre todo los varones respondieron así, de esta manera. Pero quiero destacar acá no el contenido específico de esa encuesta, sino el uso de encuestas para tomar decisiones pedagógicas. O sea, el uso de instrumentos objetivos para tomar decisiones pedagógicas. Otra cosa que hizo Cardoso también fue la primera vez que en el Paraguay se usó peso y talla como criterios de medida de la salud de un niño. Fue la primera vez que se midió masivamente el peso y la talla de los niños paraguayos para determinar su grado de desarrollo y sus necesidades de nutrición. Acá tenemos algunas imágenes. Esta es una clase de economía doméstica en la Escuela Brasil. Ahí ya se pueden ver algunas innovaciones. Primero, que es un taller, no es un aula. De hecho, no se llamaban aulas, su propuesta era que se llamen laboratorios. ¿Por qué? Porque el niño experimenta, prueba, hace hipótesis, somete las hipótesis a experimentación, saca conclusiones, escribe los datos. Entonces, las aulas de Cardoso no son tales, son laboratorios. Y este es su laboratorio de economía doméstica. Acá se enseña a cocinar. Paréntesis: durante la época de Cardoso se desarrolló lo que se llamó la cocina nacionalista paraguaya. Una maestra del equipo de Cardoso, que se llamaba Raquel Ibires de Artecona, en 1931 le entrevistó a todas las abuelitas que quedaban sobrevivientes de la guerra del 70 y le preguntó qué comían, porque había que entender, porque había que valorar la alimentación de un pueblo que aguantó 5 años en la guerra. Y así es como ella rescató todas las recetas antiguas del Paraguay, y eso se llevó a las aulas y se llamó por eso la cocina nacionalista paraguaya. ¿Con qué se hacía? Cardoso decía: se hace con los productos de la huerta escolar. Prohibió el uso de telas y alimentos extranjeros en las aulas paraguayas. Para hacer arte, para hacer trabajo en tejidos, tejidos paraguayos, no tejidos extranjeros. Acá podemos ver la huerta escolar. Esto es una escuela que hoy está en el centro de Asunción, básicamente. Está cerca del Shopping Mariscal, la Escuela Panamá. En aquel momento era una zona de las afueras de Asunción, pero ahí se puede ver a los niños trabajando en equipo en torno a la huerta escolar. Probablemente la huerta escolar sea la figura más conocida de la educación paraguaya. ¿Qué escuela no tuvo su huerta? Desde 1898 la educación paraguaya incorporó las huertas a la escuela, y Cardoso fue el que más las desarrolló. Acá pueden ver el laboratorio de carpintería, trabajan solo niños, también había cierta división por sexo del trabajo, pero no todas las escuelas paraguayas eran así, hay que decirlo. La mayor parte de las escuelas no tenían ni siquiera techo a veces, eran escuelas muy mal hechas, pero donde se podía se hacían los laboratorios. Y ya pueden ver algunas innovaciones importantes. Los niños están trabajando, están activos, no están quietos en sus sillas. Esta es otra huerta escolar. Este es el laboratorio de geografía, mapas grandes, los niños sentados no uno detrás de otro, sino en sillas y mesas separadas para poder moverse dentro del aula. Otra vez, no era la regla de todas las escuelas paraguayas, pero es muy importante entender que el concepto era el de laboratorio. Y acá vienen 2 experiencias pedagógicas realmente disruptivas. Primero, Cardoso incorpora una metodología que se había desarrollado en algunas aulas estadounidenses de una secundaria en un pueblo que se llamaba Dalton. ¿En qué consiste el plan Dalton?
Primero, no existen tareas, lo que existen son asignaciones. Un chico interesado en algo estudia eso que le interesa en una biblioteca. Cardoso no quería manuales, porque decía el manual ya te da a conocer la lección antes de que ocurra. Entonces estudia con enciclopedias, investiga sobre una lista de temas, una guía de preguntas que él mismo hace con ayuda de la maestra. Pone la fecha de la entrega del trabajo él en un papel grande y firma con la maestra. ¿Por qué? ¿Qué se aprende con eso? El valor de la palabra, el valor de la firma y el cumplimiento de los contratos. Entonces tiene que planificar sus actividades para llegar al objetivo en la fecha establecida. Cardoso con eso decía, el niño puede aprender a autodisciplinarse sin que se le exija algo. Si él mismo se puso la meta, si él mismo tiene interés, él mismo hace lo necesario para cumplir con el objetivo que él mismo se puso. Suprime entonces las materias. Suprime las materias. Salvo historia y geografía y matemáticas y letras, digamos, castellano, todas las demás áreas del saber son proyectos integrados de distintas áreas. Solo hay 3 materias en el currículum. Todo lo demás son proyectos integrados de distintas áreas. O sea, 3 son obligatorias, el resto el niño selecciona cómo quiere aprender. Y ahí, por suerte, sobrevivieron registros de esas experiencias en algunas de las publicaciones de la época. Suprime entonces los horarios de clase, suprime el timbre de cambio de hora, el niño permanece donde quiere hasta la hora que le interese permanecer, y se mueve en los distintos laboratorios de la escuela según necesite para su proyecto personal. Eso hoy se trata de hacer. Esa es una innovación hoy. Y sin embargo, hace 100 años alguien se animó a ejecutar esa innovación aquí. ¿Cuál es la característica otra del plan? Que tiene 2 maestras por aula. Eso sí fue un problema para Paraguay. Paraguay no tenía maestras especialistas. Había que formarles mientras trabajaban en la especialidad. Y luego le agregó al plan el trabajo en grupos. Y ese método de trabajo en grupos es el método Winnetka, que también es de una secundaria de un condado americano del mismo nombre. Y mezcló el plan Dalton de 2 maestras con el método Winnetka de trabajo en grupos, proyectos colectivos. Y con eso quiso evitar que los alumnos fueran individualistas y que aprendieran a trabajar en equipo, a trabajar cooperativamente, a trabajar. Introdujo innovaciones de textos. El paraguayo es el primer libro escrito con metodologías no copiadas de la Argentina para aprendizaje de lo básico de la lectoescritura. Historia del Paraguay es el primer libro escrito por una mujer, Clotilde Bordón, en 1928, maestra guaireña, que hoy sería difícil de resolver. Es un libro de interpretación, es un libro de análisis, para los grados inferiores ya. No es un libro de respuestas directas, no es un libro de memorización, es un libro sumamente de escuela activa y escuela nueva, a pesar del tiempo transcurrido. Apareció también el dibujo paraguayo. La idea de Cardoso era nacionalizar todo el saber, y hasta en el dibujo, este es el cuaderno de dibujo del maestro Pablo Alborno. Fíjense en la estética que tiene, el cuidado en la imagen. Es la época en que tener buena letra y cuidar la pulcritud era sinónimo de respeto por la educación. No era una obligación solamente, sino era una forma de decir: yo aprecio el saber educativo cuidando la estética de lo que tengo. Por eso la insistencia en la estética y en las imágenes. Y bueno, y con eso finalizamos la presentación. Creo que el maestro fue un innovador, Cardoso fue un innovador, se rodeó de gente innovadora. Cuando vino en 1930 aquí, el segundo de la Liga Internacional de la Escuela Nueva, que en realidad era su ideólogo, Adolfo Ferrier, dijo: acá veo que se concretan la mayor parte de los ideales de la escuela nueva en el mundo. Hoy creemos que la escuela nueva paraguaya, la escuela rural sobre todo, tuvo influencia en el desarrollo de la escuela rural uruguaya.
Los trabajos publicados aquí fueron publicados en Inglaterra, fueron publicados en Francia. Lamentablemente los investigadores paraguayos, aquí yo hago una mea culpa, no nos preocupamos por saber el impacto de las teorías de alguien que se comunicaba con Jean Piaget y con otros referentes de época por carta, y no sabemos cuán lejos llegó su influencia a través de las publicaciones internacionales. Así que reivindicamos la figura no solamente del líder educativo, del maestro que educa con amor, sino del innovador, el que se anima contra la corriente social, incluso a introducir cambios y reformas dentro de nuestro sistema educativo muy tradicional de aquellos años, y se enfrenta a todas las oposiciones posibles debido a este intento de realizar cambios. Convoca a los docentes para hablar, eleva la experiencia del docente al rango de materia de trabajo para la formación del docente, y con eso construye un sistema educativo. Lamentablemente, en 1933, por cuestiones de política interna, una crisis dentro del propio Partido Liberal, Cardoso se ve obligado a renunciar a su cargo y la reforma comienza un proceso de caída irreversible del cual ya no volvió, y por eso decimos esta reforma murió de inanición. Muchísimas gracias.